Si cruzas esa puerta, ¿nada volverá a ser igual?, le advertí a mi hijastro con mi voz rota por el peso de lo que estaba a punto de suceder. Pero Brandon no se detuvo. Dio un paso más, acercándose a mí con esa mezcla de determinación e inocencia que me hacía temblar. «Voy a tomar lo que siempre he deseado», respondió, sus ojos clavados en los míos, como si intentara descifrar cada pensamiento escondido en mi interior. Fue en ese instante, bajo la penumbra del atardecer que llenaba la casa, cuando comprendí que no había marcha atrás. Todo lo que éramos estaba a punto de transformarse, y ni el mundo ni nosotros mismos seríamos capaces de detenerlo. Mi nombre es Carmen, y tengo 55 años. Siempre me han dicho que tengo una belleza clásica, aunque últimamente he notado cómo el tiempo ha dejado sus huellas, pequeñas líneas en el contorno de mis ojos y un cabello castaño que empieza a mostrar reflejos plateados. Mido 1,65 de complexión esbelta, pero con curvas que aún conservan algo de la juventud que me rehúso a dejar atrás. Mi piel, ligeramente bronceada por el sol del desierto, es suave al tacto, y mis ojos verdes han sido, según Henry, mi esposo, una de las razones por las que se enamoró de mí, aunque últimamente esos mismos ojos reflejan una tristeza que nadie parece notar. Brandon llegó a mi vida de manera casi accidental. Su padre, Henry, y yo nos habíamos casado hace 4 años. Henry era un hombre amable pero distante, siempre sumergido en su trabajo como arquitecto. Cuando Brandon decidió mudarse con nosotros después de terminar la universidad, pensé que sería un cambio temporal, solo hasta que encontrara su propio camino, me decía, tratando de convencerme de que era una buena idea. Pero su presencia empezó a convertirse en una constante que me removía emociones que llevaba años ignorando. Era un joven alto, delgado, pero con un cuerpo marcado de manera natural, como si no necesitara esforzarse para mantener aquella figura atlética. Su cabello castaño caía con descuido sobre su frente, siempre alborotado, como si acabara de salir de la cama, y su sonrisa... ¡Oh! Esa sonrisa era una mezcla peligrosa de inocencia y un encanto que parecía no ser del todo consciente de poseer. Había algo casi perturbador en la manera en que sus labios se curvaban ligeramente hacia un lado cuando estaba a punto de decir algo travieso o cuando simplemente disfrutaba el momento. Desde su llegada, Brandon y yo habíamos compartido pequeños momentos de complicidad. Inicialmente eran cosas inocentes. Una broma mientras cocinábamos juntos, una mirada cómplice cuando Henry volvía tarde a casa y olvidaba que habíamos quedado en cenar los 3. Pero con el tiempo, esos momentos empezaron a cambiar. La chispa en sus ojos cuando me miraba parecía durar un poco más de lo normal, y yo también me sentía diferente. Empezaba a buscar excusas para pasar más tiempo con él. «¿Puedes ayudarme a arreglar el jardín, Zenia?», le pedía, aunque sabía que podría hacerlo sola. Un día, mientras estaba en la cocina, sentí su mirada fija en mí. Me volví para encontrarlo apoyado en el marco de la puerta, observándome con una intensidad que me dejó sin aliento. «¿Pasa algo, Zenia?», pregunté, tratando de sonar casual mientras me ajustaba el delantal. «Nada», respondió, pero sus ojos contaban otra historia. Me recorrió con la mirada de una forma que no era propia de un hijo observando a su madrastra. No había nada vulgar en ello, pero tampoco era inocente. Sentí un calor subir por mi cuello y me odié por ello. La semana siguiente fue una danza de tensión silenciosa. A veces lo sorprendía mirándome mientras leía en la sala. Otras sentía su presencia detrás de mí, demasiado cerca, mientras me ayudaba a alcanzar algo en la cocina. Cada gesto, cada palabra, cada roce accidental parecía cargado de un significado que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Una tarde decidí que era hora de limpiar el ático, un lugar que había evitado desde que me mudé a esa casa.
Brandon insistió en ayudarme. «No quiero que te lastimes con esas cajas pesadas», dijo, y aunque sabía que podía hacerlo sola, acepté. Subimos juntos, y mientras sacudí el polvo de viejas reliquias familiares, la conversación fluyó con una facilidad desconcertante. «¿Cómo era mi papá cuando lo conociste?», preguntó de repente mientras sacaba una caja llena de fotografías antiguas. La pregunta tomó por sorpresa. No esperaba que hablara de Henry, pero supuse que era natural tener curiosidad. «Era diferente», respondí después de pensarlo un momento. Atento, pero siempre con la cabeza en otro lado, como si estuviera persiguiendo algo que nunca podía alcanzar. Brandon asintió pensativo, y luego dijo algo que me dejó helada. «A veces pienso que tú también persigues algo». Lo miré, tratando de leer su expresión, pero sus ojos estaban clavados en una fotografía de su infancia. «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. «No lo sé», respondió encogiéndose de hombros. «Solo siento que hay algo en ti que quiere más, algo que no te deja estar en paz». Sus palabras me golpearon como un mazazo. Era tan obvio. ¿Podía él verlo? Ni siquiera yo me atrevía a admitirlo. La tensión entre nosotros alcanzó su punto más alto cuando, al intentar alcanzar una caja en un rincón del ático, perdí el equilibrio. Brandon reaccionó de inmediato, sujetándome por la cintura para evitar que cayera. Su fuerza y rapidez me tomaron por sorpresa, pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la cercanía. Estábamos a centímetros de distancia, sus manos aún firmes en mi cintura. Podía sentir su respiración contra mi mejilla, el calor de su cuerpo irradiando hacia el mío. «¿Estás bien, Zenia?», preguntó, su voz baja y llena de preocupación. Asentí, incapaz de encontrar palabras, pero no se movió. Sus ojos se encontraron con los míos, y el tiempo pareció detenerse. Hubo un instante, un breve segundo, en el que sentí que el mundo entero podía desmoronarse a nuestro alrededor, y no me habría importado. Finalmente rompí el contacto y me alejé. «Gracias», murmuré, su mirada fija en mí, mientras fingía buscar algo en la caja más cercana. Él no dijo nada, pero podía sentir su mirada aún fija en mí. Cuando finalmente bajamos del ático, me sentía como si hubiera corrido un maratón. Mi corazón latía con fuerza y mi mente era un torbellino de emociones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en él, en su risa, en sus ojos, en la manera en que su presencia llenaba la casa de una energía que había estado ausente durante años. Pero también sabía que estaba jugando con fuego. Brandon era joven, inexperto, y merecía algo mejor que una mujer atrapada en su propia insatisfacción. Pero el deseo, esa chispa innegable, ya había sido encendida. Y aunque sabía que debía apagarla, no podía evitar sentir que tal vez, solo tal vez, no quería hacerlo. El verano en Arizona era implacable, pero el calor que sentía dentro de mí no tenía nada que ver con el sol abrasador. Todo comenzó con pequeños actos que no parecían intencionados, pero que poco a poco iban dibujando un mapa de tensión irrefrenable entre Brandon y yo. Me sorprendí a mí misma eligiendo vestidos más ajustados, camisetas que acentuaban mi figura y dejando que mi cabello cayera suelto sobre mis hombros. Había algo perversamente satisfactorio en sentir su mirada recorrerme cuando pensaba que yo no lo notaba. Una mañana, después de mi ducha, salí del baño envuelta únicamente en una toalla. El vapor aún flotaba en el aire y mi piel brillaba bajo la luz tenue del pasillo. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Brandon. Él estaba pasando por allí, una taza de café en la mano, pero su mirada se detuvo en mí, como si hubiera visto algo que no podía procesar del todo. Me sonrojé, pero no hice ningún esfuerzo por cubrirme más. «Perdón»,
No sabía que estabas aquí, murmuré fingiendo sorpresa mientras ajustaba la toalla sobre mi pecho. Brandon tragó saliva, sus ojos tratando de mantenerse en mi rostro y no vagar por mi cuerpo. «No está bien, no pasa nada», respondió, su voz un poco más grave de lo normal. Lo vi apartar la mirada con esfuerzo y caminar hacia la cocina, pero el rubor en sus mejillas delataba lo que ambos estábamos pensando. Cerré la puerta de mi habitación y me recosté contra ella, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. Ese tipo de encuentros se volvieron casi cotidianos. Una vez, mientras estábamos en el jardín podando unos arbustos, me incliné más de lo necesario para alcanzar una rama baja. Sabía que Brandon estaba detrás de mí, y aunque no dije nada, sentí su mirada clavada en mi espalda. «¿Te pasa algo, Zenia?», pregunté con una sonrisa inocente cuando me volví hacia él. «Nada, solo estaba pensando en lo bien que cuidas el jardín», dijo, aunque su tono de voz sugería que sus pensamientos estaban lejos de las plantas. No tardaron en llegar los momentos en los que la línea que habíamos dibujado comenzó a desdibujarse. Una tarde, mientras veía una película en la sala, Brandon se sentó junto a mí. El sofá era grande, pero él eligió un lugar lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se rozaran. No le di importancia al principio, pero cuando nuestras piernas tocaron de forma casual, sentí una descarga eléctrica recorrerme. Quise moverme, pero algo me detuvo. Tal vez era la curiosidad, o tal vez algo mucho más profundo. Durante la película mi mano descansó sobre el reposabrazos y en un movimiento que no parecía premeditado, la suya rozó la mía. Ninguno de los dos dijo nada, pero la tensión en el aire era palpable. Cuando la película terminó, me volví hacia él para comentar algo, pero nuestras miradas se encontraron, y en ese momento, las palabras murieron en mi garganta. Sus ojos parecían buscar algo en los míos, como si esperara mi aprobación para un acto que aún no se atrevía a realizar. «Carmen», dijo, su voz suave pero cargada de emoción. Antes de que pudiera responder, su mano se movió hacia la mía, envolviéndola con una calidez que me desarmó. «Deberíamos», murmuré, pero no aparté mi mano. Su pulgar trazó un círculo sobre mi piel, un gesto simple pero lleno de significado. «Lo sé», respondió, inclinándose ligeramente hacia mí. Su proximidad hizo que todo a mi alrededor desapareciera. Solo existíamos él y yo. El primer beso fue como el encuentro de dos almas cargadas de tensión contenida. Sus labios apenas rozaron los míos, un gesto que transmitía una mezcla de emoción y vulnerabilidad. Mi corazón latía con fuerza, acercándome a él instintivamente, sintiendo cómo ese instante lo cambiaba todo. Nos separamos, ambos respirando agitadamente, y me alejé un poco, tratando de poner distancia entre nosotros. «Esto está mal», dije, aunque mi tono carecía de convicción. Brandon asintió, pero no parecía arrepentido. «No puedo evitar lo que siento», confesó, y esas palabras hicieron que algo en mí se quebrara. No respondí, pero la chispa que se había encendido entre nosotros ya era imposible de ignorar. Confesó, ¿y esas palabras hicieron que algo en mí se quebrara? No respondí, pero la chispa que se había encendido entre nosotros ya era imposible de ignorar. A partir de ese momento, nuestras interacciones se volvieron más intensas. Una tarde, mientras preparaba la cena, Brandon entró en la cocina. Llevaba una camiseta ajustada que resaltaba su figura, y cuando se acercó a ayudarme con los ingredientes, nuestras manos se rozaron de nuevo. Esta vez no me aparté. «¿Estás muy callada hoy?», comentó, inclinándose un poco más de lo necesario para alcanzar el cuchillo que yo sostenía. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su aliento.
Solo estoy concentrada, respondí, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una sonrisa que decía mucho más de lo que sus palabras podían expresar. ¿Puedo ayudarte con algo más?, preguntó, pero había algo en su tono que hacía que la pregunta sonara más íntima de lo que debería. Esa noche, después de la cena, decidí que necesitaba aire. Salí al patio trasero y me senté en una de las sillas bajo el cielo estrellado. No pasó mucho tiempo antes de que Brandon apareciera, una copa de vino en la mano. Me ofreció una y la acepté sin protestar. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, pero la tensión entre nosotros era innegable. «Nunca te había sentido algo así antes», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lo miré, sorprendida por su sinceridad. «Brandon, ¿esto no está bien?», intenté decir, pero mis palabras carecían de peso. «Lo sé», respondió inclinándose hacia mí, «pero tampoco puedo fingir que no está pasando». Antes de que pudiera responder, volvimos a acercarnos, compartiendo un beso lleno de emoción y significado. Era como si cruzáramos algo contemplado desde hace tiempo, dejando que el momento nos envolviera por completo. Aquella noche marcó un antes y un después. Todo lo que habíamos intentado reprimir explotó como un torrente imparable, arrastrándonos hacia una conexión que ya no podíamos negar. Después de ese beso en el patio trasero, no hubo necesidad de palabras. Subimos juntos las escaleras, cada paso lleno de una expectativa que hacía vibrar el aire a nuestro alrededor. Entramos a mi habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros, como si quisiéramos encerrar el mundo exterior y sus reglas en el pasillo. Brandon se detuvo frente a mí, sus ojos fijos en los míos, esperando algún tipo de señal. Yo, sin pensar demasiado, me acerqué y deslicé mis dedos por su rostro, sintiendo la calidez de su piel bajo mis dedos. «Esto es una locura», susurré, pero mi cuerpo traicionó mis palabras al acortar la distancia entre nosotros. Aquella fue nuestra primera noche. Brandon y yo compartimos un momento íntimo cargado de emociones profundas. Su manera de ser, tan genuina y atenta, revelaba una mezcla de ternura y entusiasmo que me conmovía. Su inexperiencia e inocencia eran una situación que me generaba demasiada atracción. Había algo especial en cómo nos entendíamos en silencio, en cómo se creaba un lazo que parecía desbordar cualquier explicación racional. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas, me encontré observándolo dormir a mi lado. Su rostro tenía una calma que me hacía preguntarme si había soñado todo lo que había pasado, pero el desorden de las sábanas y el calor de su cuerpo junto al mío eran prueba de que no. Lo acaricié en el cabello con suavidad, preguntándome cómo algo tan prohibido podía sentirse tan correcto. Los días siguientes fueron un juego peligroso de secretos y encuentros furtivos. Aprovechábamos cada momento en que Henry estaba fuera para estar juntos. La adrenalina de cada beso robado, de cada caricia rápida mientras cruzábamos la casa, hacía que todo pareciera un sueño. Pero también sabía que estábamos construyendo un castillo de naipes y que bastaría un soplo para que todo se viniera abajo. Una tarde, mientras Henry estaba en el trabajo, Brandon y yo estábamos en la cocina. Habíamos comenzado con una conversación trivial sobre qué cocinar para la cena, pero pronto la atmósfera cambió. Brandon se acercó a mí, colocando sus manos en la encimera a ambos lados de mi cuerpo, atrapándome. Música. De ese instante nos guiara. En ese momento todo lo demás dejó de importar. Solo éramos él y yo, perdidos en un mar de deseo. Nuestros gestos se volvieron más cercanos, llenos de una conexión que iba más allá de las palabras. Todo en ese momento se sintió natural, como si cada paso que dábamos estuviera destinado a suceder. Fui testigo de cómo su inexperiencia se convertía en una confianza que me hacía desearlo aún más. El momento fue intenso,
lleno de una conexión que iba más allá de lo físico. No era solo el deseo lo que nos unía, sino algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando todo terminó, permanecimos juntos, sus brazos rodeándome mientras mi cabeza descansaba en su pecho. «Esto no puede durar», murmuré. No respondió, pero el apretón de sus brazos me dijo todo lo que necesitaba saber. El final llegó más rápido de lo que esperaba. Una noche, mientras Brandon y yo estábamos en la sala viendo una película, Henry llegó a casa más temprano de lo habitual. Nos encontró juntos, demasiado juntos, y aunque intentamos disimular, sus ojos captaron algo que no supimos esconder. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cargada de sospecha. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brandon y yo intercambiamos miradas, ambos buscando una respuesta que pudiera salvarnos, pero no había nada que decir. Henry dio un paso hacia nosotros, su rostro una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Es en serio?», dijo, su voz rompiéndose. «Carmen, ¿cómo pudiste? ¿Y tú, Brandon, eres mi hijo?». El dolor en su voz fue como un golpe directo al pecho. Intenté explicarme, pero las palabras no salían. Henry sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que veía y salió de la casa, dejando la puerta abierta de golpe. Brandon intentó seguirlo, pero yo lo detuve. «Déjalo», le dije, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Esto es culpa mía». Esa noche, mientras estaba sola en mi habitación, comprendí que todo tenía un precio. Había encontrado algo que me hacía sentir viva de nuevo, pero lo había hecho a costa de las personas que más quería. No sabía si Henry volvería, ni qué significaría eso para Brandon y para mí. Pero una cosa era segura: ya nada sería igual. El amanecer trajo consigo un extraño sentido de paz. Brandon y yo hablamos largamente, conscientes de que el camino que habíamos elegido sería juzgado por muchos, pero también sabiendo que no podíamos fingir que no éramos lo que el otro necesitaba. «¿No será fácil?», le dije, tomando su mano mientras el sol iluminaba nuestras caras. «La diferencia de edad, la gente, todo estará en nuestra contra». Él sonrió, esa sonrisa que siempre había desarmado mis miedos. «No me importa lo que piensen, solo me importa estar contigo». Con el tiempo, las cosas comenzaron a acomodarse. Henry decidió no volver, pero eso nos permitió a Brandon y a mí vivir nuestra verdad sin la sombra de su desaprobación. La sociedad no fue amable, los murmullos y las miradas fueron inevitables, pero aprendimos a ignorarlos. En cambio, nos enfocamos en construir una vida juntos, una que estuviera llena de sinceridad, pasión y, sobre todo, amor. Porque al final, lo que importaba no era lo que el mundo pensara, sino lo que sentíamos cuando estábamos juntos. Y eso lo sabíamos ambos. Era algo que nadie podría arrebatarnos. ¿Te atraparon los giros y secretos de hoy? ¿Imaginas lo que viene? Dale un me gusta si te ha dejado con ganas de más y suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Sigue navegando por nuestro canal para descubrir el drama y la pasión que te esperan.